mi querido amigo periodista Pedro García Otero a esta hora desde Caracas, Venezuela. Pedro, ¿te sorprenden estos números, Pedro? Bueno, yo te voy a decir que sí, me sorprenden, Lourdes. Te voy a decir que me sorprenden. A ver, me sorprenden porque a mí me pasa un poco lo que le pasa a tus amigos que vienen de visita y van a los restaurantes bonitos y viven en ese micro país que abarca 3 o 4 municipios o 5 municipios o Caracas y un poquito más, pero ciertamente luego cuando los empiezas a analizar con calma, te das cuenta de que sí. Y de hecho yo se lo comentaba hoy a un amigo economista o ayer le decía, hermano, yo soy pobre por ingresos. Todos los venezolanos somos pobres por ingresos, porque tú hiciste mucho énfasis en la cifra de la pobreza extrema, que es aterradora. Yo hago énfasis en la de la pobreza general. Tú dices, bueno, 3 de cada 4 personas están en pobreza extrema, pero es que 18 de cada 20, Lourdes, están en pobreza. Exacto. O sea, el 95% de la población está en pobreza. Es pobre, es un país pobre. Un país pobre. Un país pobre. Si tú repartes todo el ingreso nacional, le toca algo así, como decía ayer Víctor Salmerón, un periodista de economía, si tú repartes todo el ingreso nacional, o toda la producción nacional, te sale algo así como $1 por habitante. Es una cosa espeluznante. Y bueno, y basta, Lourdes, ver lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos en estos días. ¿Quiénes son los que están en la frontera de Estados Unidos en estos días? Los haitianos y los venezolanos. Sí. Entonces, esa es la situación de Venezuela. Por cierto, yo estoy seguro de que han tardado en responder, pero que el régimen va a responder en algún momento esa encuesta. Bueno, y la respuesta que tendría que dar, si fuera un régimen medianamente serio institucionalmente, es dar las cifras del Instituto Nacional de Estadística y dar las cifras del Banco Central de Venezuela, que hace como 4 años que no publica una cifra social ninguno de los dos organismos, y luego ponerse de acuerdo para dar la misma, ¿no? Que eso sería ya lo más deseable, pero ciertamente la encuesta, a ver, con las deficiencias que pudiera tener, porque uno le reconoce ciertas, digamos, o sea, ellos mismos han hablado de ciertas limitaciones a la hora de hacer la encuesta. La verdad de las cosas es que es el mecanismo más serio que tenemos en Venezuela en este momento para saber dónde estamos ubicados. Y, por ejemplo, esos datos son interesantes, pero yo me voy a centrar en otro que a lo mejor es más interesante. 10% del país, Lourdes, concentra 40% del ingreso nacional. Como tú decías, todo esto se hizo en nombre del igualitarismo. No, se hizo para sustituir una élite por otra élite. Es así. Y los dueños del país hoy son los que detentan el poder político y también detentan el poder económico. Y como no lo esconden, Lourdes, como nunca lo han escondido, yo tengo que retrotraerte a la frase de 2018 de Delcy Rodríguez en su rol de presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente para ese momento, que decía, ya tenemos todo el poder político y ahora vamos por el poder económico. Entonces, para redondearte el comentario, esa percibida mejoría está sustentada, bueno, en una burbuja de consumo de ese grupo que ahora no puede salir del país porque tiene mucho miedo y, bueno, y que de alguna manera han entendido que el modelo socialista se agotó, yo creo que ya lo entendieron hace 4 años, y están montando un modelo de capitalismo a la rusa. O sea, en estos días leímos la noticia de que el Hotel Alba Caracas lo compraron los turcos. Ya exactamente, llamado primero Caracas Hilton, cuando esa zona era un polo urbano de Caracas importantísimo, de museos, de cultura, de cultura. Esa era una de las zonas más lindas de esta ciudad. Así es. Y estaba encuadrada en el centro de la ciudad. Bueno, ellos nacionalizaron el Hilton, digamos, la operación. Se lo agarraron. El Hilton la infraestructura era una infraestructura pública, digamos, el llamado Centro Simón Bolívar, que era un organismo de desarrollo urbano de Caracas.
destrozaron el Ateneo de Caracas, destrozaron toda la cultura que está enfrente en el complejo cultural Teresa Carreño, quizá el segundo o tercer complejo cultural más importante de América Latina en su momento. Bueno, y lo dedicaron a actos del PSUV, destruyeron el Teresa Carreño, destruyeron el hotel. Bueno, y eso es un hueco negro de esta ciudad de Caracas. Oye, ahí no pasa nada. Eso es una zona necrosada de la ciudad. Santo Bueno, Dios. ahora quieren empezar a reactivarlo. Bueno, entonces le dan el hotel a los turcos. Me imagino que le darán la Sala Ríos Reina, no sé, A los chinos. al Instituto Chino de Cultura, sí, algo así. Y bueno, y así iremos, pues. Y así iremos, porque entonces tú ves la otra acera. Tú ves la acera de la oposición y te llevas las manos a la cabeza y dices, Dios mío, de verdad, o sea, ¿hasta cuándo? Bueno, así está Venezuela. Sabes que dentro de este estudio estamos conversando con el periodista Pedro García Otero desde Caracas, Venezuela. Pedro, en este estudio a mí también me impactó mucho el tema de la exclusión educativa en Venezuela, ¿no? El acceso a la educación. Fíjate que la cifra es aproximada de los 11 millones de personas en edad estudiantil, que es de los 3 a los 24 años, ¿no? Que un ser humano se escolariza, pues entre los 3 y los 24, solo 65% están inscritas en centros educativos de distintos niveles escolares, lógicamente. Es una caída más del 5% con respecto al 2020. Esto también viene cayendo, ¿no? Sí, más de 500.000 personas abandonaron la educación en el año de la pandemia, ¿no? Sí, el 90% de quienes estudian lo han hecho en los últimos meses a distancia por la pandemia, lógicamente, que también ha afectado muchísimo al país, y por la falla de los servicios públicos, etcétera, 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 etcétera. Pero fíjate tú lo que tenemos entonces, un país hambriento y un país sin educación. ¿A dónde va un país así? ¿A dónde va una generación así? No, y lo dijiste además tú, y un país viejo. Y un país viejo. Un país envejecido, porque un país, bueno, Lourdes es Cuba. Es Cuba. O sea, de Cuba se iba la gente a los 18 años porque no había ninguna oportunidad de hacer nada. Y se sigue yendo la gente a los 18 años porque no tiene la oportunidad de hacer nada. Lo que tú dices es un país sin oportunidades, y es un país que no tendrá oportunidades mientras esta gente no se dé el paso, no le quite de encima a este pueblo la lápida que le montó hace 22 años, la losa que le tiene montada hace 22 años encima, porque para que haya crecimiento, para que haya empleo, para que haya de todo, se necesita libertad. Es lo que yo siempre le digo, este intento también va a fracasar. Este intento lo más que puede producir es una economía ahí semiliciada, que pase de la parálisis absoluta a la cojera parcial, una cosa así, pero no puede producir crecimiento, no puede producir desarrollo por una razón muy sencilla. Solo hay crecimiento donde hay seguridad jurídica, y solo hay seguridad jurídica donde hay democracia, porque es el único sistema que no depende del arbitrio y del capricho de un señor, sino que es una cosa donde las decisiones se toman dentro de una política razonable de consensos. Tú decías, es que este es un país sin oportunidades. Lourdes, ¿cómo va a haber oportunidades si la industria química está trabajando a 20% de su capacidad, si la industria petrolera produce la sexta u octava parte de los barriles que puede producir, si la industria automotriz la destruyeron adrede, chica? Venezuela era un país con una industria automotriz pujante, 5 ensambladoras, sí, un sistema de piezas y autopartes que empleaba miles y miles de personas, y ellos, sí, fueron destruyendo eso, y se los decíamos. Sí. Les decíamos, estás acabando con el empleo. O sea, lo que ha destruido Hugo Chávez y ha continuado Nicolás Maduro destruyendo hasta 2018 es el trabajo. Y el trabajo es lo único que tiene el 80% de la gente para echar para adelante. Entonces, cuando tú destruyes el valor del trabajo, ¿qué le queda a la gente? Bueno, caminar hasta Chile. Lo estamos viendo en Iquique en estos días. ¿Por qué los venezolanos van para Chile? Porque en Chile hay seguridad jurídica, porque en Chile hay empleo, porque en Chile hay oportunidades. Todo lo que aquí falta. 5:27 de la tarde. Estamos desde Venezuela conversando con el periodista Pedro García Otero a propósito, queridos amigos oyentes, de este demoledor informe que le ha dado la vuelta al mundo en Venezuela,
donde es la encuesta nacional de condiciones de vida 2021, donde el gran titular es pues que más del 75% de los venezolanos viven en pobreza extrema y otros sufre superior los ingresos eh, por concepto de salario no alcanzan, no cubren las necesidades alimenticias, es decir, el dinero no les alcanza, el sueldo no alcanza en Venezuela, para decirlo de la manera más sencilla, el sueldo en Venezuela, que como nos explicaba Pedro, es entre 13 y $60, no alcanza para alimentar a la familia. Ojo, te doy un dato, Lourdes. La canasta básica, medida por diversos organismos, oscila entre 320 y $350 al mes para una familia de 5 personas. Es decir, si tú colocas a los 5 miembros de una familia en el tope alto de ese salario, que son $60, y le das y los pones a todos a trabajar por ese sueldo, a final de mes les van a faltar 60 para comer todo lo que necesitan comer. Imagínate, solamente comer, olvídense de todo lo demás, seguros, medicinas, renta, todo lo demás que uno necesita, porque uno no solamente comida, ¿no? Lourdes, la clase media en Venezuela en este momento está en un eterno no alcanzar cosas. O sea, por ejemplo, te digo, por ponerte un ejemplo, se te vence una fórmula de unos lentes y te quieres comprar unos lentes, entonces lo vas difiriendo. Se te daña un carro, entonces lo quieres arreglar, pero nunca alcanzas, entonces lo vas difiriendo. Y así vas con todo. Y por ejemplo, la morosidad bancaria es un chiste. La morosidad bancaria no existe porque en Venezuela no hay un sistema financiero. Pero pregunta cuánto es la morosidad en los condominios. El país se te va cayendo a pedazos. Exactamente. El país se te está cayendo a pedazos. Y todo en dólares, Pedro, todo dolarizado, absolutamente todo. Amigos oyentes, todo es en dólares en Venezuela. Pero eso es bueno. Eso es muy bueno. Claro, pero no cobran en dólares la gente, ¿correcto? No, sí. Mira, en este país, ya, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, todo el que mata tigres cobra en dólares. Bueno, claro, claro. La señora que te viene a limpiar la casa te cobra en dólares. Sí, el señor que te repara el carro te cobra en dólares. El que te hace... Aquí todo el mundo está cobrando en dólares. Salvo que tú pertenezcas a dos categorías muy, digamos, muy empobrecidas, que son la de los empleados públicos y la de los jubilados. Esos son los únicos nuestros viejitos en el país que siguen cobrando en bolívares. Porque el tipo que te parquea el carro, el bien cuidado de las calles, que todos los venezolanos lo conocemos y seguramente buena parte de nuestros hermanos latinoamericanos de la Florida los conocen también, porque en sus países es lo mismo. El de te cuido el carro, ese te dice, dame $1. Y tú le dices, bueno, tú te volviste loco, tú sabes lo que me cuesta a mí ganar $1. Más bien, aquí se volvió todo lo contrario, Lourdes. Aquí todo el mundo te habla de $20 con una casa. Como si nada. Eso me costó $20. Loco, lo que cuesta ganárselo. Pero es que, claro, hay un efecto que no estamos midiendo, que es el efecto remesas, ¿vale? El efecto remesas está teniendo, o sea... Cuba, tú estás describiendo a Cuba totalmente. Sí, este país mal que bien hoy vive por dos cosas, porque los que se fueron le quitaron un peso gigantesco a los servicios. La presión, claro. Claro, le quitaron muchísima presión a los servicios, a la salud, a la educación, a todo. Y esos que están fuera mantienen a los que están dentro. Exactamente. Caso cubano, Cuba se mantiene. Para Maduro fue negocio redondo. Y te digo más, ellos en 2017, 2018, cuando esto comenzó, se plantearon ver cómo le echaban mano a las remesas. Y llegado un momento entendieron que lo mejor era dejar fluir la cosa, que era la mejor manera de echarle mano, que cualquier cosa que hicieran las iba a ahuyentar y les iba a crear un problema. Pero fíjate, tú hablabas de la educación y yo creo que ahí también es importante pararse. Yo no sé si oyen, hay una tormenta eléctrica sobre el Valle de Caracas. Lo escuchamos ahí, sí. Truena y llueve a cántaros. Bueno, la educación, por ejemplo, ha sufrido muchísimo con la pandemia. Y la educación, en muchos casos, era el reducto de los niños más pobres. Los niños más pobres iban a la escuela, no tanto a educarse, porque en Venezuela la educación llevaba años pistoneando, pero duro. Vale decir, alumnos aprobados porque sí, materias que se daban el visto sin cursarse. Toda una serie de cosas producto de la diáspora de los educadores, porque los educadores,
como en tanto empleados públicos han sido uno de los gremios más castigados, digamos, por la hiperinflación, porque cobran en bolívares. Entonces, sencillamente de la administración pública Lourdes la gente se va y no dice ni adiós. Sí. O sea, no manda ni una carta de renuncia. Sí. De las Fuerzas Armadas, el número de profesionales de bajo rango, digamos, cabos, sargentos, eso que llaman tropa profesional, y de los primeros escalafones de la carrera militar, tenientes, capitanes, que han desertado, es gigantesco. Gigantesco. Esa es una cosa que no se conoce bien, pero bueno, no se conoce bien porque se ha ocultado, pero es la verdad, ¿no? Pero te decía lo de la educación, y vuelvo al tema de la educación, enlazo con el tema de la educación, porque el manejo de la pandemia por parte de Nicolás Maduro ha sido completamente draconiano. Y entonces en este país se paralizó la educación el 5 de marzo de 2021, cuando había 2 casos de coronavirus en este país. ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro prefirió ocultar la data o no preocuparse en levantar data sobre el COVID-19, sino darle ahí al ojo por ciento y en el camino paralizar todo el país, un país que ya estaba paralizado. Si tú hubieras asumido un manejo inteligente de la pandemia, decir, bueno, damos clase en los municipios donde no hay tantos casos, sí, paramos en los municipios donde hay casos, o sea, hubieras usado la data, de verdad, te hubieras preocupado por levantar data, el impacto social de la pandemia, sin duda, y el impacto económico hubieran sido mucho menores. Pero solo ahora es cuando se empieza a ver ese impacto, que ha sido durísimo por eso, porque además luego se pusieron a jugar al prende y apaga. Prendemos 7 días y apagamos 7 días. Sí, una locura, una locura. Sí. Todo ha sido demencial. Bueno, sí, la falta de educación, Lourdes. Sí, correcto. Es como una agenda mezclada con una gran incapacidad, ¿no? Lo que estamos viendo allí. Yo siempre me he hecho a lo largo de 22 años, me he hecho siempre la misma pregunta y siempre termino dudando. A veces digo, no pueden ser tan brutos, es que son muy malvados. Exacto. Y después digo, no, es que no pueden ser tan malvados, debe ser que son brutos. O sea, sí, yo toda la vida me he debatido entre esas dos. De esas dos posibilidades. Sí. Bueno, yo creo que al final la ignorancia es mayor, ¿oíste? Todavía que la maldad. Yo creo que la ignorancia es mayor que la maldad. Sabes que estoy leyendo aquí un titular, ¿no? Para irme porque te estoy robando mucho tiempo. Y cuando tú decías, es que es Cuba, Lourdes, me quedo pensando, fíjate tú, los turistas rusos a Cuba, hubo una época, yo recuerdo los años 80, 90, que eso era puro ruso lo que tú veías en Cuba, ¿no? Bueno, soviéticos en esa época. Bueno, ahora a Venezuela, mis queridos amigos oyentes, llegó el 4º avión de turistas rusos a Margarita. Ahora Margarita es la isla donde van los rusos. El ministro de Turismo... Pero los robaron, ¿viste? No sabía que los habían atracado. Robaron a uno y ¿sabes quiénes los habían robado? ¿Qué? O estaban pendientes de robar. Santo Dios, ajá. Unos 6 CPC, unos policías judiciales. Sí, es que eso es la diferencia con Cuba, o sea, es que en Cuba no te atracaban porque tampoco la población no tiene armas, pero en Venezuela sí. Pobrecito al que se le ocurre, no, aparte de eso, pobrecito al que se le ocurre robar a un turista. Exacto. O sea, dentro de todo, es que es donde te digo, dentro de todo, lo de Cuba es menos es menos ignaro, ¿vale? Es menos pedestre, es menos balurdo también. Es menos balurdo. Sí, exactamente. Es menos balurdo. Esto es balurdísimo. Entonces llegan los viajeros rusos, entonces convierten a Margarita ahora en su isla, ¿no? Vienen de allá de ese témpano de hielo, se vienen en estos vuelos charter procedentes de la Federación Rusa a disfrutar de Margarita, que es una isla espectacular. Bueno, y volvemos al principio, volvemos a la ENCOVI, Lulu. Un país al servicio de una casta política. Territorio, una hacienda, pues mi hacienda. Yo aquí hago lo que me da la gana. 10% del país apoderado del 40% del ingreso, que decide para dónde va la gente, por dónde se puede circular, por dónde no se puede circular. O sea, bueno, a ver, no es tanto, ¿no? A Margarita podemos ir los venezolanos, pero sitios como Los Roques prácticamente ya se los quedaron. Es increíble, es increíble. Por el costo, ¿verdad? Es carísimo. Claro. Bueno, el salto, ojo, eso siempre fue caro. Lo que pasa es que, volvemos al ENCOVI. Cuando tú ganabas $3,000 mensuales,
no tenías preocupación en irte un fin de semana a Los Roques que te costaba 500 Correcto, o 600. correcto. O O sea, reunías, ahorrabas para darte ese gusto al año. Pues. exactamente. Bueno, es que es lo que yo te digo, Lourdes. Mira, tal como está el país, está la gente. Igual como yo te puedo decir, la capacidad instalada de un país está de la industria está 20%. Mi capacidad instalada, la capacidad instalada de Pedro García Otero, o por lo menos lo que gano por trabajar lo que antes trabajaba, es el 20% de lo que ganaba. Claro. O sea, 20%. Se alcanza para claro, el 20%, claro. Todo se Claro, bueno, afortunadamente ya yo tengo la vida hecha. Por no, eso es que claro, también, y uno mata tigres, pues, uno se consigue una cosa no, pero también. te estoy hablando incluyendo tigres. No, ya. O sea, incluyendo tigre, mono, hipopótamo. El empleo formal en este país desapareció. O sea, uno ahora trabaja proyectos y está 6 meses en un sitio y dice, bueno, estoy haciendo esto y estoy pensando dónde puedo migrar mientras lo está haciendo, y afortunadamente uno va migrando, va cambiando. Claro. Pero también es una cosa de la economía 2.0, es una cosa de nuestra profesión. Claro. Pero te decía lo de la pobreza de ingresos porque fíjate, yo soy pobre de ingresos, más no soy pobre. Pues afortunadamente no llevo una vida pobre. Pero porque tú tienes una trayectoria profesional donde tú has trabajado toda la vida en otros momentos. Exactamente, porque ya construí, pero ponte en el lugar que están empezando. Son muchachos de 25 años y dicen, no, yo me voy. Así es. Yo me voy. No hay otra oportunidad que no sea irse. Qué tristeza. Es así. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre. Qué sabroso conversar contigo. Te agradezco muchísimo que me acompañaras la tarde de hoy. Gracias, Pedro. Siempre no, igualmente, sabrosísimo. Te agradezco mucho. Pedro García Otero, amigos oyentes, periodista, 5:40. Voy a hacer una pausa.